Continuamos con el estudio del equilibrio ácido-base. El presente video se va a centrar en el concepto de la constante de acidez o K sub A y cómo a partir de los valores de la constante de acidez y las concentraciones iniciales de una solución acuosa de un ácido débil se debe calcular el pH de una solución que contiene dicho ácido y otro parámetro que me habla de la fuerza ácida, que es el porcentaje de ionización. Muy bien. Para determinar qué tan fuerte es un ácido o qué tan fuerte es una base en términos de lo que puede ejercer de acidez o de basicidad, tenemos un parámetro numérico que es la constante de equilibrio, que de ahora en adelante pues le vamos a dar un apellido a esa constante de equilibrio y es la constante de ionización. Esa fuerza que mide esa capacidad de acidez o de basicidad de una sustancia tiene que ver con la medida de una mayor o menor tendencia que tiene una especie para transferir o aceptar un protón. Esto considerando la definición de Arrhenius o la definición de Bronsted-Lowry. En la literatura vamos a encontrar una notación generalizada de este tipo. HA es la representación de un ácido porque pues denota de manera inicial que la molécula tiene un protón, un hidrógeno ácido que se puede ceder con facilidad y que ese protón que tiene carga +1 pues está neutralizándose con la carga negativa de un anión, de ahí pues que se represente HA. Un ácido cualquiera, HA, en solución acuosa va a generar pues el proceso de transferencia del protón. En este caso, esta reacción, el agua está actuando como base y el agua viene a ser el receptor de ese protón. Por ende, el agua se comporta como base y pues la especie HA será el ácido. ¿En qué se transforman estas dos sustancias? En el equilibrio, el ácido al transferirle el protón al agua la convierte en el ion hidronio, es decir, el ion hidronio es el ácido conjugado del agua, y el ácido HA al perder el protón le otorga su electrón y se convierte ahora sí completamente en el anión del ácido. Y recuerde que ese anión es la base conjugada del ácido, HA. En otros documentos o en otros textos no escriben al agua como reactivo, sino que de una vez hablan de la reacción de ionización de un ácido, dejándolo así. HA acuoso, aquí estaría representándose entonces que el agua sí está presente, pero está entre el paréntesis de acuoso. El ácido débil en el equilibrio se disocia entre el ion hidronio y el anión correspondiente. Aquí seguimos aplicando los mismos conceptos. Este es el ácido, HA, y A-1 es el anión, es decir, es la base conjugada de dicho ácido. Pero como estas expresiones son ecuaciones químicas con doble flecha, o sea, son procesos reversibles, deben por definición tener la expresión de la constante de equilibrio. ¿Cuál sería entonces la expresión para dicho proceso? La constante de equilibrio corresponde al cociente entre las concentraciones en el equilibrio de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración del reactivo en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico. En el caso muy particular estamos hablando de un ácido monoprótico. ¿Qué significa monoprótico? Que solamente tiene un hidrógeno que puede ceder como catión o, es decir, de otra manera, pues es un ácido que únicamente tiene un protón. Si estuviésemos hablando de un ácido diprótico, la notación vendría entonces a tener un 2 pequeñito acá, ¿sí? Para hablar de un ácido que tiene 2 protones que pueden ser liberados, como el caso, por ejemplo, de el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico, tiene 2 hidrógenos ácidos o 2 protones que ceder. Pero continuemos el ejemplo con el ácido monoprótico. La constante de equilibrio para el proceso de ionización o de disociación del ácido monoprótico está representado en el recuadro de color rojo.
Y ahora vamos a introducirlos al concepto de que la constante de equilibrio de un ácido tiene un nombre y se llama constante de acidez, y de ahí que se utilice el subíndice A, y es una A minúscula. K sub A es lo mismo que una constante de equilibrio, pero está representando un proceso de disociación de ese ácido en agua. Entonces, en algunos textos van a encontrar de manera muy marcada que dicen que la constante de acidez se llama constante de disociación o constante de ionización, pero estamos haciendo referencia al mismo proceso, ¿sí? A cómo el ácido débil o el ácido cede el protón al agua y se disocia en los iones correspondientes, catión hidronio, anión A-1. Interesante es notar que el valor de la constante de acidez, pues hacer una constante de equilibrio cualquiera, pues cumple con las reglas que hemos hablado. Si la constante de acidez es mayor que la unidad, estamos diciendo que el proceso favorece la formación de productos, o sea, vamos en el sentido directo, y que si la constante de equilibrio es menor que la unidad, estamos favoreciendo una gran cantidad de reactivos que están en el denominador, y por ende entonces es el proceso inverso, ¿cierto? El que debería entonces estar favorecido. Pero aquí es importante ahora ya dejar de llamar constante de equilibrio y vamos a llamar constante de acidez, y hay una generalidad, y es que si la constante de acidez es mucho más grande que 100, podemos hablar que ese ácido al cual le atribuimos la expresión matemática de la constante de acidez es un ácido fuerte, un ácido muy fuerte, y estará disociado casi al 100%. ¿Qué significa que esté disociado? Pues que la reacción va de izquierda a derecha de manera casi total, completa. Todo el ácido que entra en contacto con agua se convierte en catión hidronio y en anión. En cambio, si el valor numérico de la constante de equilibrio, llamado constante de acidez, es menor que la unidad, el ácido se cataloga como un ácido débil, y es porque está parcialmente disociado. Aquí un ejemplo gráfico para entender qué significa eso de que está parcialmente disociado un ácido. Traje a colación la ecuación generalizada de lo que es un ácido. El ácido en agua se disocia cediendo su protón al agua, generando el ion hidronio, pero cuando el valor numérico de la constante de acidez es menor a la unidad, en este caso en la diapositiva estamos hablando del ácido acético, CH3COOH, un ácido orgánico. El ácido acético tiene ya establecido numéricamente, se determinó experimentalmente, que la K sub A equivale a 1,8 por 10 a la menos 5. Este número es menor que la unidad. ¿Qué significa? Pues miren, me gusta esta diapositiva, esta caricatura, para representar que los ácidos siempre ceden protones. Entonces, el ácido acético sería HA. Recuerden que esta es una manera generalizada de expresar la fórmula de un ácido. El ácido acético, al comienzo, esta es su concentración, dice aquí relative number of moles. Entonces aquí está el número de moles de ese ácido. Si el ácido entra en contacto con agua, es inevitable que empiece a disociarse, ¿sí? ¿Y se disocia en qué medida? Una cantidad, esta barra está representando cantidad de moles, una cantidad de ácido permanece igualito, no le pasó absolutamente nada. Mire, HA es lo mismo que HA. No le pasa nada, no se disocia, no se vuelve, no se convierte en su catión y anión. Pero aparece una pequeña proporción ¿de qué? Pues del hidronio, que es el que se genera cuando el protón llega al agua lo recibe, y el anión correspondiente. Coexisten estas tres fases. Bueno, no son tres fases, estas tres especies. El ácido como tal al inicio, una partecita de hidronio y una partecita de anión. Como la disociación no es completa, ¿qué significa que no es completa? Miren, todavía sigue algo de ácido igualito. Podemos entonces afirmar bajo estas circunstancias o situación que el ácido se cataloga como un ácido débil. Entonces, de manera generalizada vamos a encontrar lo siguiente. Los ácidos se catalogan o clasifican o dividen en ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes, es decir, que son aquellas sustancias que en disolución acuosa me permiten la transferencia de carga eléctrica, se cierra el circuito, se prende el bombillo, eso en esencia son las características. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que se ionizan completamente cuando entran en contacto con agua.
Y aquí estaría el esquema. Si al comienzo yo tengo ácido clorhídrico, después de esperar un tiempo ya no hay ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque se disocia en el catión hidronio o en el protón, si lo quieren llamar así, y en el anión cloruro. Y miren que aquí no hay ninguna barrita correspondiente al ácido clorhídrico entero como tal. Él ya no está, él desapareció. ¿Por qué? Porque se ionizó o se disoció completamente. ¿Y quiénes son esos ácidos que se disocian completamente? De hecho, es muy fácil de memorizar. No son muchos los ácidos fuertes que pues cumplen esta condición de disociación completa. ¿Sí? Aquí a colación les traje 4 en la lista: el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico en su primera disociación se consideran ácidos fuertes. Le quiero añadir a la lista los amiguitos del ácido clorhídrico, que son aquellos aloácidos o ácidos sencillos formados con los elementos del grupo en la tabla periódica del grupo 17, que sería el ácido bromhídrico, ¿verdad? El ácido yodhídrico. El ácido fluorhídrico no. El flúor tiene un comportamiento específico para explicar por qué no es un ácido fuerte. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, pero pues luego aprenderán en su química inorgánica cuál es la razón de dicho comportamiento. Entonces unimos a la lista el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico, y aquí, hermanito también del ácido perclórico, está el ácido clórico. El ácido clórico también se comporta como un ácido fuerte. Entonces, ¿cuál es la tarea, futuros químicos farmacéuticos? La tarea es memorizar, no es tan difícil. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? El clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. ¿Qué otro ácido fuerte hay? El nítrico. ¿Qué otro ácido fuerte hay? El perclórico. ¿Qué otro ácido fuerte hay? El clórico. ¿Qué otro ácido fuerte hay? El sulfúrico en su primera disociación. Y ya, pare de contar. Es una lista muy corta y fácilmente memorizable. La mayoría de estos ácidos fuertes son de naturaleza inorgánica, como lo podemos estar viendo pues en la diapositiva. ¿Sí? Todos estos son de elementos no metálicos de la tabla periódica. Y la característica es que las constantes de equilibrio, llamadas constantes de acidez, tienen valores muy grandes. Como ya les había mencionado, son mucho mayores que 100. Ya con el valor de la K sub A sabemos que son ácidos fuertes, y aquí quiero que se den cuenta en la notación de la reacción de ionización o reacción de disociación. Es una flecha en un único sentido, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Como nos lo demuestra la gráfica, conforme el ácido clorhídrico entra en contacto con agua, se disocia ya en catión y anión. Ya no hay vuelta de hoja. No es un proceso reversible. Esto es contrario a lo que le ocurre a los ácidos que se denominan débiles. Los ácidos débiles se ionizan solamente en un número muy, muy pequeño. Es lo que llamamos parcialmente ionizados. Y se puede representar con el gráfico que está aquí en la parte inferior derecha. El ácido fluorhídrico, que les decía que hace parte pues el flúor de los halógenos, es una excepción a la regla. Él no es un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque se ha comprobado experimentalmente que cuando se coloca en presencia de agua, una pequeña porción del ácido fluorhídrico se convierte en el catión o en el protón hidronio o hidrogenión y en el anión fluoruro, pero todavía aparece remanente o persistente una parte de HF o ácido fluorhídrico sin que le ocurra absolutamente nada. Por eso la ionización es parcial. Aquí se representa entonces la reacción de ionización o reacción de disociación, es la misma cosa, con doble flecha. ¿Por qué? Porque este proceso sí es reversible. Y para el caso del ácido acético, el ácido acético, como cualquier ácido orgánico, es un ácido débil. ¿Cuál es la generalidad? Que en el mundo la mayoría de los ácidos son de naturaleza débil. Y ahora sí les doy una bienvenida oficial al curso de analítica. El curso de la química analítica es aquella rama que se encarga en estudiar la química de los ácidos y las bases débiles. Es lo que genera todo el equilibrio y nos permite hacer unos cálculos bien interesantes. El ácido acético o ácido etanoico se disocia en el equilibrio en el catión hidronio
y en el anión acetato, pero permanece remanente una buena proporción de ácido acético al cual no le pasa absolutamente nada, porque no se disocia. ¿Y cuál es la razón de que no se disocie? Ya es de la química particular de las moléculas, pero lo que queremos es que el hecho de la disociación es incompleta. ¿Cómo sé si un ácido es débil o fuerte? Pues para eso ustedes van a los libros, ¿sí? No a los videos, no a los tutoriales, no a los blogs, sino vamos a los libros, y en los libros generalmente traen unas tablas de anexos, sobre todo hablo de los libros de química analítica, y en esos libros de anexos te dicen, por ejemplo, constantes de ionización de los ácidos más comunes. Aquí traje a colación un pequeño fragmento de una imagen de un libro de química general, en donde nos muestra que efectivamente el ácido fluorhídrico tiene una K sub A bajita, menor a la unidad. Esto es 0.00071, es un número muy pequeño, lo que ya nos da una idea de que es un ácido débil. El ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina. El ácido acetilsalicílico es un ácido orgánico, aquí está el grupo carboxilo, COOH, y la constante de acidez es baja, 3.0 por 10 a la menos 4, menor que la unidad. Y así otros ácidos también muy famosos. Entonces, buscando en la literatura las constantes de acidez, podemos tener una idea sobre la fuerza ácida de una especie particular. Ahora bien, ¿para qué nos sirve eso? Vamos a combinar el concepto de la constante de disociación o constante de ionización ácida con el tema previo, que es calcular las concentraciones en el equilibrio cuando a una especie le conozco el valor numérico de la constante de equilibrio y la concentración inicial. ¿Para qué? En este caso lo que nos interesa es para calcular el pH. Recuerden que la escala de pH me habla de una sustancia, si la puedo catalogar como ácido o como base. Entonces imaginémonos ahora el siguiente ejemplo. Me pide, calcule el pH de una disolución de ácido fluorhídrico 0.050 molar a 25 grados Celsius, sabiendo que la constante de acidez o constante de equilibrio K sub A es igual a 7.1 por 10 a la menos 4 a dicha temperatura. ¿Cuál? Pues 25 grados Celsius. Aquí lo importante es que cuando ustedes lean el enunciado de un ejercicio, lo primero que debemos es identificar si el ácido es débil o fuerte. ¿Por qué yo ya puedo decir que el ácido fluorhídrico es fuerte? Porque no hace parte de la lista que les mencioné previamente. No es ni ácido clorhídrico, bromídrico, yodídrico, perclórico, nítrico, clórico o sulfúrico. Como no es ninguno de ellos, de entrada yo ya puedo afirmar, ok, el ácido fluorhídrico es un ácido débil. Y si es un ácido débil, planteo la reacción en el equilibrio y esa reacción se llama reacción de ionización o reacción de disociación. Y aquí ya está escrita. Ácido fluorhídrico más agua es un ácido, de todas maneras, así sea débil, no importa. Parte de sus protones vendrán a integrarse a la molécula de agua, formar una mol de hidronio, y el HF, cuando pierde su protón, pues él le deja el electrón y lo convierte en el anión fluoruro. Bien, me piden calcular el pH. Calcular el pH es calcular el número que corresponde a la concentración de hidronios en el equilibrio. Entonces, ¿cómo puedo calcular la concentración de hidronios en el equilibrio? Me acuerdo del tema que ya vimos previamente hace como un video. Aplico el método ICE, inicio, cambio, equilibrio. ¿Qué tengo al inicio? Al inicio tengo 0.050 molar del ácido fluorhídrico. Y como todavía no ha arrancado el proceso de disociación, entonces digo que no tengo nada en molaridad de ion hidronio y nada en molaridad del ion fluoruro. Ahora veamos, la lógica ¿cuál sería? Tengo una gran cantidad de reactivos y tengo muy pocos productos. Para que el sistema llegue al equilibrio, ¿qué hay que hacer? Pues consumir los reactivos y transformarlos en productos para ir, como quien dice, balanceando, ¿cierto? Mi sistema, para que realmente se me vaya igualando los dos brazos de una balanza, llegando en el punto de equilibrio. Lo que quiere decir que hay que consumir reactivos y formar productos. ¿Cómo se traduce eso en el método ICE? Pues que en el cambio
La X negativa la lleva el reactivo y las X positivas la llevan los dos productos, porque como no hay productos, hay que generar productos. Más X, más X. ¿Y qué pasa? En el equilibrio vamos a ver, y es para cada sustancia hacer como una suma dentro de la columna. Para el reactivo ácido fluorhídrico 0.05 menos X, esa será la cantidad que habrá de ácido fluorhídrico en el equilibrio. Para el caso del hidronio, 0 más X pues da X, y para el caso del fluoruro, 0 más X, X. Listo. Ya tengo por lo menos escrito de manera matemática cuál debería ser la concentración en el equilibrio de cada una de mis especies, pero X es una incógnita, entonces debo plantear una ecuación para despejar el valor de esa incógnita. La ecuación siempre será la expresión matemática de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio que es igual al fraccionario de producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos dividido la concentración de los reactivos, siempre cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. El coeficiente es 1, 1, 1 y 1. Entonces me queda constante de equilibrio. ¿La tengo? Sí. En el enunciado me decían que K sub A es 7.1 por 10 a la menos 4. Entonces tengo a qué número igualar dicha expresión. Concentración de hidrógenos en el equilibrio, mírenlo acá, por concentración de fluoruros en el equilibrio, son estas, dividido la concentración del ácido fluorhídrico en el equilibrio, es este número. Es igualita la metodología que vimos para el cálculo en cualquier escenario que involucre un proceso reversible o un proceso en equilibrio. Reemplazo ahora quién es la concentración de hidrógeno en el equilibrio, X. ¿Quién es la concentración de fluoruro en el equilibrio? X, lo reemplazo. Dividido concentración de ácido fluorhídrico en el equilibrio es 0.05 menos X, lo coloco, 0.05 menos X, ¿y a qué lo igualo? Pues al valor numérico de la K sub A o K sub C. Recuerden que en este caso es simplemente un apellido, constante de acidez. Y hago do the math, hago las matemáticas. No me gustan los denominadores, todo este corchete, o como si quieren verlo como un paréntesis, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? X por X, X al cuadrado, igual a 7,1 por 10 a la menos 4 multiplicado por el denominador. El denominador es un paréntesis de 0.05 menos X. Para quitar este paréntesis en donde estoy haciendo una suma algebraica, pues tengo que aplicar distributiva. Esto es igualito a lo que vimos en la clase pasada. Entonces este multiplica al primer término del paréntesis y luego al segundo, lo cual conduce a la siguiente respuesta. Al lado izquierdo no le está pasando nada, seguimos x cuadrado. X cuadrado es igual a 3.55 por 10 a la menos 5, que es el producto de 7.1 exponencial menos 4 por 0.05. Ese es el resultado. La suma algebraica es una resta, menos 7.1 por 10 a la menos 4 multiplicado por x, pues eso da menos 7.1 por 10 a la menos 4 x. Perfecto, ya lo tengo ahí. Pero aquí pasa algo que hay que tener muy presente, y es que la variable, que es x, tiene un término elevado al cuadrado y tiene otro término que donde la x está elevado a la 1, ¿cierto? Es un polinomio de grado 2. Y para dar el resultado de cuál es el x, pues es necesario llevarlo a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, para poder hallar cada una de las raíces o de los valores que cumplen con esta igualdad y que pues le corresponden a la incógnita x. Haciendo, pues aplicando la fórmula cuadrática, ¿sí? Despejando el valor de x, llegamos a las dos raíces. Recuerden que una ecuación cuadrática tiene dos respuestas, ¿sí? A veces son imaginarias, a veces una es negativa y la otra positiva, a veces las dos son positivas. En este caso vamos a ver. La primera raíz, x sub 1, es menos 0.006324. Y la segunda raíz o el segundo valor para x es 0.005614. Entremos al contexto químico, estamos hallando el valor de x, pero todo esto es en un escenario de que x es una molaridad. Entonces yo no puedo tener valores de molaridad negativos. Por ende, mi única respuesta o mi única valor para una x que tenga coherencia con mi fenómeno físico-químico es el segundo. x2, 0.005614. Bien. Esto es lo que me dice las matemáticas, pero ahora vamos a la química. ¿Quién es X? Pues según mi análisis, yo quiero despejar el valor de la concentración en el equilibrio del ion hidróneo y del ion fluoruro. X es justamente esa concentración. Entonces, concentración de hidrógeno en el equilibrio es igual a X.
Ya tengo el valor de X, es este. Entonces simplemente reemplazo. Concentración del ion hidronio en el equilibrio es igual a 0.005614. Y ahora recordemos cuál es el objetivo de la pregunta. El objetivo de la pregunta es, dígame el pH. No me diga la concentración de hidronio, necesito que me diga cuál es el valor de pH. Entonces recordamos en el video anterior, la definición de pH es la siguiente: menos el logaritmo de la concentración molar de los iones hidronio, y en este caso en el equilibrio, porque el pH se alcanza después de que el sistema se estabilice. Entonces, tenemos ya el valor del ion hidronio, claro, es el valor de X que acabamos de despejar. Lo único que nos queda es reemplazar en la ecuación de pH. pH es igual a menos, me faltó el logaritmo de 0.005614 en el equilibrio. Y haciendo matemáticas, pues nos queda pH es igual a 2.25. Aquí, recuerden que es menos el logaritmo en base 10, menos el logaritmo en base 10 de todo este número. Rectifiquen en su calculadora y cuando hagamos menos, siempre es menos logaritmo en base 10 de 0.005614, nos da esto. Y recuerden que la escala de pH cuando el proceso se efectúa en agua va desde 0 hasta 14. Es una respuesta lógica. ¿Cómo sé que también es lógica? Como me da un pH menor que 7, estoy ratificando que el ácido fluorhídrico es un ácido. Que sea un ácido débil, bueno, ya es otra cosa, pero cumple con que me da un pH inferior a 7 y se cataloga entonces también como ácido. Es un resultado lógico. ¿Qué no es lógico? Algunos estudiantes, no sé por qué se saltan el proceso ICE, sabiendo que es un ácido débil que tiene una constante equilibrio porque su disociación es un proceso reversible. Llegan y piensan que solamente hay que utilizar la concentración inicial y como la relación es 1 a 1, una mol de ácido fluorhídrico tiene una mol de hidronio, simplemente vienen y rápidamente dicen, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidronios, y solamente vienen y reemplazan el valor de la concentración inicial del ácido, hacen las matemáticas correspondientes, les da 1.30 y dicen, bueno, es un pH ácido, la respuesta está bien. No. Prohibido hacer este cálculo tan sencillo. ¿Por qué no se puede hacer este cálculo de pH tan sencillo? Porque el ácido fluorhídrico no es un ácido fuerte, no se disocia en su totalidad, hay una parte que queda remanente y el pH únicamente proviene del hidronio que sí se ionizó. Entonces por eso hay que hacer el ICE, el método de cálculo de concentraciones en el equilibrio, igualando a un valor de la constante que se llama K sub A. Entonces no lo olviden, esto no se puede hacer tan chévere, hay que hacer todo este procedimiento. Entonces aquí les dejé una memotecnia. Para calcular el pH que me otorga un ácido débil cuando lo coloco en agua, siempre, siempre, siempre hay que aplicar el método ICE, inicio, cambio, equilibrio. Hay otro indicativo para saber si un ácido es fuerte o débil y es calcular su porcentaje de ionización, es decir, determinar cuánto de la molécula inicial se vuelve catión y anión, cuánto de él no queda remanente sino se transforma en lo que se espera que sean los productos de disociación de un ácido. Ese indicativo del porcentaje de ionización, entre más cercano de al 100%, pues más me estará indicando que es un ácido fuerte. Porque recuerden que los ácidos fuertes se ionizan o se disocian o se parten, si quieren verlo de alguna manera así, totalmente. Entonces miren que en esta gráfica tenemos en el eje Y porcentaje de ionización, en el eje X estamos viendo la concentración inicial del ácido. Llama muchísimo la atención que si el ácido es fuerte, o sea, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, nítrico, perclórico, clórico o sulfúrico, la disociación o la ionización siempre será del 100% independiente de la concentración del ácido que yo coloque en agua. En cambio, para el caso de un ácido débil, entre más bajita sea la concentración, porque miren que en el eje X me acerco a 0, entre más bajita sea la concentración, más tiende a ionizarse
completamente, pero conforme vamos cambiando la concentración del ácido débil, lo vamos haciendo más concentrado, pues el porcentaje de ionización va bajando e incluso son porcentajes de ionización muy cercanos a cero. Entonces, cuando calculamos un porcentaje de ionización y me da 1%, 5%, pues ya de entrada yo digo, este es un ácido débil. ¿Cómo se calcula el porcentaje de ionización? El porcentaje de ionización es un porcentaje, es un fraccionario multiplicado por 100. ¿Qué va en ese fraccionario? En el numerador va la concentración de ácido ionizado después de alcanzar el equilibrio, dividido el valor de la concentración inicial del ácido. Esto de manera mucho más sencilla o matemáticamente representada es la siguiente. Porcentaje de ionización es igual a la concentración de hidronios en el equilibrio dividido la concentración del ácido al inicio, aquí está el subcero, multiplicado por 100. Demos un ejemplo numérico de lo que sería el porcentaje de ionización entonces. Habíamos hablado del ácido fluorhídrico y el ácido fluorhídrico no hace parte de la lista de los 7 que les dije, entonces pues nada que hacer. Entra en contacto con agua, forma hidronio y fluoruro, pero es un proceso reversible, doble flecha. Si al inicio digo que tengo una concentración 0.050 molar, pues el ácido débil le hago el método de ICE y estamos haciendo un recorderis de la diapositiva anterior, llegamos a la misma expresión. ¿De dónde sacamos el valor de X? Pues lo igualamos a el valor de la constante K sub A, nos queda en el equilibrio productos multiplicado X por X cuadrado en el denominador, pues la que ya hicimos inmediatamente anterior, en el ejemplo justo previo a este. De ahí a qué conclusión llegamos, que el valor apropiado de X era 0.005614. Pero ahora, ¿quién es X? Recordemos que X es la concentración de hidronio en el equilibrio. Entonces ya podemos calcular el porcentaje de ionización. ¿Por qué? Porque si ya tengo la concentración de hidronio en el equilibrio y yo ya sé la concentración inicial del ácido, que era 0.050, pues simplemente reemplazo y multiplico por 100. 0.005614 dividido 0.050 por 100 y eso me da una respuesta de un porcentaje de ionización igual a 1,12%. Ya al ver esto, entonces pues definitivamente corroboramos que es un ácido débil, porque los ácidos débiles no se ionizan al 100%. No me dio 100, no me dio 99, me dio 1.12%. Listo, perfecto, es un ácido débil. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. En cuanto más diluida sea una solución de un ácido, mayor será el porcentaje de ionización. Entonces miremos, ¿esta solución será diluida? Pues no sabemos, no tenemos como un parámetro para decirlo, pero pues bueno, esta solución de ácido fluorhídrico es 0.050 molar. ¿Qué pasará si yo le cambio la concentración a ese ácido fluorhídrico? ¿Me cambiará el porcentaje de ionización? Lo que fijo no me va a cambiar es el valor de la constante de equilibrio, porque recuerden que la constante de equilibrio únicamente cambia si cambia la temperatura. ¿De qué? Del proceso, pero aquí vamos a asumir que la temperatura es 25 grados, siempre es la misma. Entonces, esa es la tarea. Veamos a ver si nos da lo que predice la teoría. Les dejo este ejercicio. Calculen el pH y el porcentaje de ionización de una disolución de ácido fluorhídrico, pero ahora esta es la molaridad. 1.330 por 10 a la menos 3 molar. A 25 grados, porque a 25 grados la constante de acidez o constante de equilibrio iguala a 7,1 por 10 a la menos 4. Sabiendo esta información, planteen la reacción de disociación y después el método ICE y cuéntenme cuál es la concentración de hidronios, pasen la pH y luego calculen el porcentaje de ionización del ácido. ¿Para qué? Para corroborar si cambiándole la concentración al ácido fluorhídrico me da un poco más de disociación que el que les acabé de mencionar del 1,12% del ejemplo anterior. Recuerden siempre, lo primero, plantear la ecuación de ionización y que esté balanceada. Y segundo ejercicio, para practicar, determine el valor de pH y del pOH de una solución acuosa 0,200 molar de ácido acético. Ya les di la fórmula. El ácido acético, al ser un ácido orgánico, de entrada ya no hay discusión, es un ácido débil. Pero quiero que me calculen el pH, sabiendo que la constante K sub A iguala a 1.78 por 10 a la menos 5.
Antes que nada, siempre hay que plantear la ecuación de disociación. Este es el ácido acético, este es el hidrógeno protónico que se cede o se pierde, lo gana el agua, se convierte en el ion hidronio, y el resto sigue igual. ¿Qué es el resto? El anión. CH3COO-1, les presento, se llama anión acetato. Entonces espero con este video que haya quedado claro cómo podemos empezar a deducir si un ácido débil es fuerte o tiene cierta fuerza ácida, ¿sí? Y adicionalmente cómo puedo desde la teoría calcular el pH que tendría una solución acuosa de cualquier ácido en particular, siempre y cuando yo busque en las tablas, en la literatura, el valor de la constante de equilibrio llamada constante K sub A o constante de ionización.